número 5, fórmulas. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Entonces, si te acordarás del bachillerato, por ejemplo, una expresión como esta, x es igual a x, a y más 2. ¿Te acuerdas de esa expresión? Eso es lo que es una ecuación, ¿no? Donde el valor de x tiene un valor que vendría a ser igual a la operación entre y más 2. Eso es lo que tenemos que interpretar. O la fórmula general de la fórmula básica, que sería A es igual a B más C, donde A es un número real, B es un número real y C es otro número real. El símbolo más puede cambiar, más, menos, multiplicación, división, potenciación, raíz, etcétera. Bueno, Excel, como es una hoja de cálculo, tiene la posibilidad de imitar las operaciones que nosotros conocemos en la vida diaria, las puede imitar dentro de la hoja de cálculo. Para eso tenemos que interpretar primero dos conceptos. Primero, que es constante, y segundo, que es variable. ¿Sí? Si te acordarás, en el colegio te enseñaron, no, un constante es un número que no cambia. Correcto, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 0, punto. Son números constantes. O sea, el 2 siempre va a ser el 2, el 3 siempre va a ser el 3. Y una variable que te acuerdas que en el colegio la interpretábamos por estas letras, X, Y, Z, ¿sí? O A, o B, o C, o la M. Muchos profesores les gusta usar ese tipo de letras para representar las variables. Son variables. ¿Qué significa variable? Variable significa que en algún momento van a tomar el valor de algo, ¿sí? Que puede ser diferente, o sea, puede variar, por eso viene la palabra variable. Bien, en esta expresión que está aquí, que estoy mostrando, x igual a y a 2, puedo identificar dos variables y una constante. Por ejemplo, la variable x, que no sé cuál es el valor, la variable y, que no sé cuál es el valor, pero el número 2, y el número 2 sí es una constante. O sea que yo puedo tener fórmulas entre variables, entre constantes, o entre solo variables, o entre solo constantes, ¿sí? De alguna manera. Aritméticamente, tengo que entender también cuáles son las operaciones. Entre las operaciones tenemos la suma y el símbolo más, tenemos la resta y el símbolo menos, tenemos la multiplicación y en primaria la X, pero ya en el bachillerato te enseñaron que era un puntico. Bueno, en Excel o en cualquier programa aritmético es el asterisco. La división, que en aritmética del colegio era un símbolo, ¿te acuerdas? Era un símbolo, no me acuerdo ahora mismo cómo sacar ese simbolito, era un puntico arriba, una raya en el medio, un puntico abajo. Después lo conocimos como el slash, ¿cierto? Si te acuerdas, el slash. Y en Excel sigue siendo, o en los programas aritméticos sigue siendo el slash. Tenemos lo que es, la potenciación, que realmente la potenciación, no sé si está bien escrita así, creo que es con potenciación, la última sería S, no me acuerdo.
Vamos a cambiarlo. Bueno, si me equivoco me corrige. Ok, la potenciación, que era elevar un número pues a otro número como tal, ¿no? La elevación de un número. Le conocimos en el colegio como una serie de multiplicaciones. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la potenciación? También tenemos un símbolo. El símbolo informático de la potenciación es ese simbolito. Eso es una pestañita, no me acuerdo el nombre en ortográfico realmente, pero es una pestañita con la cual yo puedo hacer elevar un número hacia una potencia. Listo. Eso sería lo que tenemos que identificar de entrada, ¿no? Las operaciones. ¿Cómo hago operaciones yo? ¿O quiénes serían las operaciones en Excel? En este caso, trabajaría con constantes o con variables. ¿Quiénes son las variables? Las variables serían cada una de estas celdas. ¿Lo es? Cada una de estas celdas. ¿Quiénes son las constantes? Los números que se representan con un número que nunca va a cambiar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo haría para hacer operaciones en Excel? Primero vamos a comenzar con las sencillas, con las sumas. ¿Te parece? Bueno, en Excel hay dos formas de hacer fórmulas, operaciones para fórmulas. Primero se debe inicializar. Si no se inicializa, Excel no va a saber que tú quieres hacer una operación aritmética. ¿Cómo se inicializa? Se inicializa de dos formas, ya sea si escribes el símbolo más o la tradicional, que es colocar el símbolo igual, que se consigue con la combinación del teclado Shift y el 0 alfanumérico. Con ese igual podrás realizar o inicializar una fórmula. Luego puedes escribir la fórmula. Comenzamos con la suma de constantes. Igual 5 más 6, enter. Inmediatamente la celda va a tomar el valor de dos constantes. ¿Cuál es la constante? El 5 más el 6. ¿Sí? Lo cual significa que el resultado va a estar plasmado ahí. Esta sería una forma, de hacer esa suma. Esa es tradicional, ya la conocemos. La otra es cuando intervienen dos variables. ¿Sí? ¿Cuáles serían las variables? Dos celdas. Inicializo la fórmula y le digo que esta celda va a ser igual, porque se leería de esa manera, y elijo una variable, por ejemplo, esta celda más esta celda que está aquí al lado, la H1 y la I1. Si le doy Enter, me va a dar 0. ¿Y por qué me va a arrojar 0? Porque ahora mismo esta celda no tiene ningún valor y esta otra celda no tiene ningún valor. Si yo le escribo 56 a la celda H1 y le escribo 34 a la celda I1, inmediatamente me va a calcular. Lo que lo hace interesante y variable es que yo, si actualizo el valor de una de sus variables, automáticamente en Excel se va a actualizar en la celda donde estoy aplicando la operación. Eso es lo que nosotros nos aprovechamos al momento de colocar fórmulas o predeterminar fórmulas de esta manera. En este caso, esta celda en cuestión, que es la G6,
siempre va a tener el valor que contenga la celda H1 y la I1, que en este caso es una constante 76 y una y 34, pero como son variables, yo si actualizo o cambio el valor, inmediatamente se va a actualizar la celda con la operación aritmética. De esa manera puedo realizar esas operaciones. Puedo realizar varias operaciones aritméticas, o sea, vamos a poner varios términos, llamémoslos así, para que recuerden un poquito de bachillerato. Sí, puedo tener todos los términos que yo quiera, más la H3, más la H4, más la J1, enter. Los puedo tener todos. O sea, yo puedo escribir y dibujar todas las operaciones que Excel me permita, sí, de toda clase. También puedo tener combinaciones. Es igual a, por ejemplo, una variable más una constante, por ejemplo, 54. Enter. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cada vez que cambie esta variable, va a suceder lo mismo. ¿Lo ves? Entonces, de esas tres formas puedo tener la suma. Sumar constantes, sumar variables o sumar variables y constantes. ¿Vale? Esto sería lo que son las operaciones sencillas. En este caso estoy mostrando lo que es la suma. ¿Sí? Luego hablaremos de las combinaciones. Bueno, pasemos un poquito acá al lado y hablemos de las restas. También va a pasar lo mismo. Bueno, en este caso también debo inicializar y tomo una celda y le resto menos otra celda. Técnicamente la suma y la resta son los mismos. Lo que pasa es que su valor absoluto varía, por así decirlo, ¿no? Bueno, realmente no es el valor absoluto, realmente es la posición en la recta numérica. Eso es todo. Lo que está a la derecha o arriba del cero es positivo, lo que está abajo o izquierda del cero son números negativos. Bueno, si yo por ejemplo tomo un número y le resto otro, mira que tengo que tener en cuenta es la relación, ¿no? Restando, ¿cómo se llama eso? Se me escapa el nombre de los números que intervienen en una resta. Minuendo, sustrayendo, ¿no? Minuendo para aquellos que van a disminuir y sustrayendo para aquellos que son los que van a hacer disminuir aquel número. Eso es lo que tengo que tener en claro. Quiénes van a ser restados y quiénes son los que van a restar. Quiénes son los que van a disminuir y quiénes son los que van a sustraer. Eso es todo, muy sencillo. Igual que la suma, también tenemos el caso de que yo puedo restar dos constantes. ¿Qué pasa con la parte de restar la constante? Es que siempre va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Y ahí yo no puedo alterar esa fórmula. Ya tendría que entrar a la celda. Para eso está la tecla F2. Entrar a la ¿cómo se llama? A la celda en cuestión y modificar la función directamente, que es con la tecla F2, o si estás usando un portátil, presionar la tecla Fn y F2 nuevamente. Y si puedes alterar la función a tu gusto. Perdón, la fórmula. Muy bien. Este es un concepto muy sencillo, pero muy importante, créanme, porque a veces nos confundimos en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Luego viene la multiplicación, que también se rige por las primeras características básicas. Multiplicación y por ejemplo yo puedo tomar una celda y multiplicarla por otra celda. Por ejemplo, en este momento da 0 porque 0 por 0 es 0, pero si yo tengo 7 por 8 me da 56.
¿Sí me está viendo? También puedo tener lo que es la multiplicación entre una constante y una variable. Por ejemplo, 5 por 7. Enter. Ahí está, 35. Bueno, también puedo tener una multiplicación entre dos constantes. Muy importante eso. 7 por 8, por ejemplo, 56. Ya sabemos qué pasa, ¿no? Ya sabemos qué pasa aquí. En la primera, mira la barra de fórmula, O3P3. La segunda, una constante, 5 por O3. En la tercera, dos constantes. Ya creo que eso lo tenemos claro. Y esa es la idea, entender eso, que quede clarito ahí. Con la potenciación también va a pasar lo mismo. Potencia. La potencia. Yo puedo inicializar y decirle que esta variable me lo eleve a 4, a potencia de 4. ¿Cómo poder sacar el símbolo de la potenciación? Muy importante. Lo puedes sacar de la siguiente manera. Presionando la tecla Alt más la combinación 94 si estás trabajando en el computador de mesa. Si estás trabajando con un portátil, lo más probable es que sea a la combinación ALGR más la tecla corchete, y le das un espaciado con la barra espaciadora. O sea, en vez de darle un enter, le das un barra espaciadora. ¿Sí? Esa podría ser barra espaciadora. ¿Sí? Al corchete, barra espaciadora y escribir el número. ¿Por qué no le das el enter? Porque te puede saltar. Entonces hay que colocar el número de la potencia. Ok. También podemos potenciar igual una constante 8 elevado a la 2, por ejemplo, 64. 8 por 8, 64. No, por eso digo una serie de multiplicaciones. Esos serían los tres tipos de fórmula. Tenemos la división, muy importante, se nos había pasado. División. Y va a pasar lo mismo. Igual, por ejemplo, tengo un número, lo puedo dividir entre otro número. Puedo tener que una variable la puedo dividir por otra variable. ¿Sí? Muy importante eso. Excel redondea. Mira que tengo, pues S1, 0. Si le doy un valor al S1, inmediatamente ya me lo cambia. Muy importante eso. También tengo la posibilidad de dividir que tengo al principio, tengo variable por variable, ¿cierto? Vamos a verificar. Constante por constante, variable por variable, y también tendría variable dividida por constante. ¿Sí? Muy importante eso. ¿Te acuerdas que la división no se puede hacer por 0? Sí, Excel respeta todo eso que ya aprendimos en 89 dividido entre 0. Todo lo respeta. Mira que te roba un error. Dice el número no puede ser divisible por 0. ¿Sí? ¿Qué sería el error? Dice. Todo eso lo respeta. Ese es un programa de cálculo que entiende los cálculos aritméticos. Bien. Si ya entendimos que esas operaciones, lo que es suma, resta, multiplicación, división y potenciación, inclusive raíz cuadrada, ¿sí? Lo que pasa es que la raíz cuadrada ya es una función, entonces la explicaré cuando estemos dando funciones.
Si ya entendimos que esas operaciones básicas se pueden hacer entre celdas como si fueran variables o entre constantes y variables, lo que vamos a hacer ahora es entender que yo puedo dibujar fórmulas. Por ejemplo, yo puedo tener una fórmula completa. Puedo decir que x1 lo voy a sumar más y1, ¿sí? Y le voy a sumar z1, por ejemplo, sumar z1. Ya habíamos hecho un ejercicio con eso, perfecto. Pero vamos a subir el nivel. Supongamos, voy a colocar unos números aquí, el 3, el 4 y el 7. Supongamos aquí suma. Supongamos que yo quiero tener ahora lo siguiente. El valor de x1 lo voy a sumar con y1 y el resultado se lo voy a multiplicar a z1. Ya es diferente. Yo puedo entonces dibujar eso. Abro paréntesis, así como se te enseñaron en la primaria. Eso se llama asociación de términos. Yo puedo decir que y1 más y1, cierro paréntesis, que eso por asociación de términos me lo va a calcular de manera individual y le digo que me lo multiplique por z1. Le doy un enter. ¿Qué hizo? Primero sumó 3 más 4, me dio 7 y luego me lo multiplicó por 7. Esa sería la forma correcta, pero tú también lo puedes hacer de manera directa. Vamos a ver si este lo interpreta. x1 más y1 por z1. No lo interpreta. ¿Qué pasó ahí? Te voy a explicar qué diferencia hay entre este y este. Por eso es lo importante de hacer la fórmula correcta.